Saludos amigos de Cultivarte, qué bueno volver a encontrarnos para juntos compartir aproximadamente media hora por los senderos del arte de cultivar. Las frutas de Cuba tienen un sabor único e inconfundible que las distingue incluso de las cultivadas en otros destinos caribeños. El clima tropical, la fertilidad de los suelos e incluso la insularidad influyen en el dulzor, la riqueza en vitaminas y la textura de la diversidad frutal que atesora Cuba, donde las variedades maduran en diferentes épocas del año. Sobre este tema propongo conversar durante toda la emisión porque tengamos en cuenta que las frutas son uno de los elementos principales que intervienen además en una dieta saludable. Pero ¿cómo están presentes en el Jardín Botánico Espirituano? Siga junto a nosotros porque ya comenzamos. Saludos amigos. El fruto es el órgano de la planta que está encargado fundamentalmente de su propagación o reproducción. Ahora, ¿todos los frutos son considerados frutas? Bueno, esa es la cuestión principal que debemos analizar en el programa del día de hoy. Por lo general se considera fruta a el órgano reproductivo de una planta determinada que puede ser comestible tanto para animales como para las personas. No siendo así todos los demás frutos de las plantas que simplemente cumplen una mera función reproductiva y no son comestibles. Los frutos, de acuerdo atendiendo a su tipología, pueden ser clasificados de diferentes maneras. Pueden ser secos o carnosos, como por ejemplo un fruto seco pueden ser lo que conocemos como nueces. Carnosos ya podemos, por ejemplo, el mango, que son frutos que ya tienen una masa comestible más suculenta. Pueden ser, en cuanto al número de semillas que poseen, monospermos, si tienen una sola semilla, o poliespermos, si tienen más de una semilla en su interior. Y en el caso de su composición pueden ser simples o compuestos. En el caso de un fruto simple es un fruto que se deriva de una flor con un solo ovario, y en el caso de los frutos compuestos son frutos que se derivan, como por ejemplo el caso de la piña. Se trata realmente de un fruto compuesto, un fruto agregado, que son muchos frutos que crecen de una manera muy junta, por decirlo de alguna forma, y te dan la idea de que es uno solo, pero realmente son muchos. En el Jardín Botánico se trabaja en el desarrollo de las colecciones de frutales, las cuales tienen especial importancia en la conservación de estas especies, persiguiendo contribuir así al rescate de muchas de ellas, hoy en peligro de extinción, y servir además de base reproductiva y de generación de conocimientos. También brindan su aporte en la divulgación y el conocimiento por parte de la población de esta valiosa fuente para la alimentación humana que constituye un importante recurso de la flora cubana. Con el devenir de los años, el hombre, a medida que fue encontrándole esa utilidad como alimento a las diferentes especies, lo fue ya manejando a su manera, a su propio beneficio, y empezó a hacer un cultivo ya tradicional de la mayoría de estos frutales. Existen dos tipos principales de árboles frutales, ya cayendo solamente en las plantas frutales que tienen estructura arbórea. Están los frutales de hueso, que son los conocidos como drupas, vamos a poner por ejemplo nuevamente el mango, y están también por ejemplo los frutos de pepita, que son como por ejemplo la manzana o el peral, que ya tienen un mesocarpo carnoso y encierran en su interior lo que es la semilla como tal. Existen varios tips para cultivar frutales, tanto en zonas abiertas o incluso en el interior de nuestras casas o en macetas, que no es algo que se utilice comúnmente en nuestro país. A modo general no nos puede fallar en cuanto al cultivo de frutales, por ejemplo, que necesitan de mucha iluminación en su etapa de crecimiento, por lo menos un mínimo de 6 horas diarias. Si lo vamos a sembrar en el suelo directamente, tenemos que verificar que no lo tengamos, no sembrarlo cerca de aceras, de muros, de la casa como tal, porque sus raíces pueden desarrollarse muy fuertes y pueden llegar a afectar la infraestructura de nuestro hogar o del lugar en que se encuentren. Algo muy fundamental en el cultivo de los frutales es la fertilización. Es imprescindible que el suelo donde están creciendo sea un suelo rico en nutrientes, porque por supuesto de esto dependerá la productividad de la planta y el tamaño de los frutos. Se realiza siempre, en el momento previo a la plantación, se realiza una fertilización de cama, donde en el agujero donde se va a sembrar la planta se le aplica un poco de abono orgánico en su interior, y de esta manera garantizamos que los primeros meses de vida del frutal estén bien surtidos de nutrientes para el mismo. Después, ya cuando el frutal crece y ya está en su etapa productiva, siempre es bueno realizar una fertilización mínimo anual.
Fomentar la conservación integral de especies de frutales amenazadas en los jardines botánicos está pensado con la intención de ayudar al desarrollo, planificación y aplicación de medidas destinadas a la conservación específica para las diferentes especies. Los jardines botánicos gozan de una situación privilegiada para realizar importantes contribuciones en este tipo de áreas. Es una medida en la cual se poseen las capacidades técnicas adecuadas para poder identificar, cultivar y propagar una amplia variedad de frutales. Muchos jardines botánicos se están implicando además de una manera efectiva en actividades que integran planteamientos in situ y ex situ de conservación de frutales, habitualmente en colaboración con otros organismos. A pesar de ser introducidas, algunas especies de frutales exóticos han encontrado aquí, en lugares como estos, excelentes condiciones para su desarrollo a lo largo y ancho de todo el país. Algo también imprescindible en los frutales es la poda. Los frutales son plantas que requieren mucho de esta práctica y es fundamental saberla hacer bien, porque de ello dependerá también, por supuesto, la producción de la planta en cuestión. Existen varios tipos de podas que se le aplican a los frutales. Está la poda de formación, que es la poda que se le aplica en los primeros años de vida y como tal y como lo dice su nombre, se encarga de darle la forma que nosotros deseamos que tenga el frutal. Esta poda de formación, por supuesto, depende mucho de la especie frutal que vamos a cultivar. No todos los frutales se podan con la misma forma. Y lo que se busca es una correcta distribución de las ramas de forma tal que a modo general no haya solapa entre ellas, o sea que una rama no le dé sombra a la otra, porque se busca siempre en la distribución de esta poda que la planta, la mayor cantidad de ramas, tengan la mayor cantidad de iluminación posible, porque esto es lo que nos va a garantizar una correcta floración de la especie. Las ramas que producen frutas, propiamente dicho, no son las ramas primarias. El frutal por lo general tiene una estructura básica de un tronco principal, del cual se derivan las ramas primarias. De estas ramas se derivan otras ramas más que serían las secundarias y en las terciarias, que son las próximas, es donde estarían ya las ramitas floríferas o donde estarían los frutos como tal. Esto es importante comprenderlo porque muchas veces cometemos el error en casa, tanto con limoneros o con otras especies de frutales, de podarlo para darle una poda superficial de sus ramas y no nos damos cuenta de que estamos eliminando las ramas que nos van a dar frutos. Esto sucede en el caso de los frutales que tienen inflorescencias terminales, como por ejemplo el mango, el aguacate, el limón. Estos frutales no deben ser podados de esta forma y hay que capacitarse un poco a la hora de realizarla. Otra poda que se aplica mucho en los frutales es la poda de saneamiento, que tal como su nombre lo indica, esta poda se encarga específicamente de eliminar ramas enfermas, ramas partidas, ramas secas. En el caso de otra poda que se aplica también en los frutales es la poda de rejuvenecimiento, que ya cuando la planta tiene cierta edad muchas veces se tala, es una poda bastante fuerte, que su objetivo principal es que la planta eche nuevas ramas para que se le aplique de cierta manera otra nueva poda de formación y de esta forma podemos obtener, extender un poco más la vida del árbol frutal que tenemos en casa. Es muy importante también varios conceptos que se aplican mucho en la poda de frutales, eliminar los llamados chupones o las llamadas sierpes. ¿De qué estamos hablando? Las sierpes son todas aquellas ramas que crecen cerca de las raíces de la planta. Estas ramas van a crecer a forma te van a dar una idea de algo cespitoso debajo de la planta y estas ramas por lo general no producen frutos y lo que hacen es consumir todos los nutrientes de la planta o la gran mayoría de ellos y afectan por supuesto el rendimiento de la planta. Y los chupones, que son ramas que crecen de una forma vertical sobre la planta, crecen de una manera erecta y no generan, son ramas que no producen frutos. Tendrías que podarlos de otra forma para que ellos generen entonces las ramas secundarias y terciarias que van a generar los frutos, que es lo que tanto deseamos en nuestro árbol frutal. Ahora, algo muy interesante en los frutales es, que siempre ha sido una preocupación para el hombre, es cómo obtener mayores rendimientos y garantizar después de que se obtiene una buena variedad de un frutal, cómo sostener esta variedad y que no degenere, como le decimos a veces comúnmente por acá,
y garantizar que la planta que estamos sembrando siempre tenga las características, o por lo menos sea lo más similar posible a la planta de la cual obtuvimos el fruto que consumimos. Realmente los frutales no degeneran, ese es un término que no me gusta que se aplique mucho. Por ejemplo, en el caso del mango, los cubanos utilizamos mucho eso. No, si siembras el mango de semilla, él degenera, no vas a sembrar, no, o sea, la planta no te va a dar el mango que te comiste. Y de cierta forma es real, pero ¿qué sucede en este sentido? Estamos hablando de la polinización cruzada de dos plantas diferentes. ¿Qué sucede con esta polinización cruzada? Si tenemos, por ejemplo, el mango, tenemos un mango que es una variedad de mango grande, como por ejemplo el mango de La Paz, Reina de México, el Super High, y otra variedad de mangos más bien pequeños, como el mango de chupar, como le decimos mucho, mango compota. Y se polinizan flores de estas dos variedades de mango. ¿Qué sucede? Aunque nos comamos un mango grande o aunque tengamos en nuestras manos un mango grande, la información genética que tiene el embrión de esa semilla comparte ya características tanto de la planta del mango grande como la del mango pequeño. Atendiendo las leyes de Mendel puede darnos un fruto grande, un fruto pequeño o un fruto con características intermedias. De ahí el falso concepto que existe de que degenera. No es que degenere en sí, sino que comparte la información genética de ambos progenitores y realmente da cierta incertidumbre sobre qué fruto vamos a obtener en sí. De ahí entonces que el hombre haya adoptado diferentes estrategias para garantizar que la planta que se está cultivando tenga las características de uno de los progenitores, que es el que más deseamos obtener. De ahí entonces surgen diferentes técnicas de propagación, como es la propagación por margullos, que es una forma de propagación clonal, por decirlo de alguna manera. Esto nos garantiza que la planta que estamos sembrando tiene las características o va a tener las características específicas de la planta que deseamos, o también los injertos, que son muy populares en el cultivo de los frutales. Como resultado de una estrecha y transformadora interacción naturaleza-sociedad desde múltiples y diferentes posiciones, se requiere producir impactos en los jardines botánicos, impactos que trasciendan la mera y tácita conservación vegetal de la que han sido objeto durante muchísimos años. De esta manera se puede alcanzar aportes sinérgicos que repercutan en la calidad de vida de toda nuestra población, la continuidad de los procesos productivos, también de la seguridad alimentaria, el equilibrio ecológico y la sostenibilidad del desarrollo. Todo esto tiene una expresión novedosa en el reordenamiento de los jardines botánicos a nivel global, lo que se ha venido discutiendo a través de diferentes encuentros con los directivos de estos lugares y el personal científico para poder pautar estrategias que vayan encaminadas al desarrollo. Una planta bastante interesante y que genera bastante inquietud muchas veces en la población, porque se han acercado varias personas también acá a preguntarnos dudas sobre por qué su frutal no fructifica, es el aguacate. El aguacate tiene una de las flores, vamos a decirlo de cierta forma, más complejas en este sentido, porque estamos hablando de que tiene una flor hermafrodita, pero la apertura de la flor, o sea, de los diferentes órganos sexuales, tanto masculinos como femeninos en la flor, no sucede en el mismo horario del día. Hay clases de aguacate, como por ejemplo, cuando nos referimos a clases, nos referimos por ejemplo a aguacate perro, aguacate mantequero, etcétera. Hay muchas clases de aguacate. Hay clases que se denominan clase A y hay otras clases que se denominan clase B. Y la diferencia fundamental de estos dos tipos de clases está en la apertura de la flor. En una de ellas, la parte femenina o el órgano femenino de la flor abre por la mañana, en horarios de la mañana. Luego por el mediodía se va cerrando y por la tarde empieza a emitir el polen o empieza a funcionar la parte masculina. ¿Qué nos complejiza esto? Que la autopolinización o la autofecundación de la flor por lo general se ve muy limitada. De ahí entonces la necesidad de siempre cuando estamos cultivando aguacates de verificar a la hora de comprar nuestras posturas de tener dos clases diferentes en cuanto a la apertura de la flor, porque esto nos va a garantizar la polinización cruzada y por supuesto la consecución de los frutos. Muchas veces tenemos la problemática de que nuestro frutal, por alguna razón, no nos está produciendo los frutos que tanto deseamos. Y existen varias técnicas que se aplican, que son un poco bruscas, un poco extrañas, vamos a decirlo de cierta manera, que se pueden aplicar para inducir una floración y, por supuesto, una fructificación de nuestro frutal. Algunas de ellas, como por ejemplo, son la creencia popular que existe de clavarle un clavo caliente a la planta para que fructifique, anillarla, darle de alguna manera algunos golpes, colgarle algo que pese de una de sus ramas.
Y todo esto, por supuesto, tiene su explicación lógica y se fundamenta principalmente en lo que conocemos como la ley de la perpetuidad de la especie. Se debe principalmente al flujo, cómo se mueven los fluidos dentro de la planta en cuanto a sus haces vasculares. Por el interior del tronco se mueve la savia sin elaborar desde las raíces hacia las hojas. Esta savia, mediante el proceso de fotosíntesis, que las hojas vienen siendo como las cocinas de la planta, por decirlo de alguna manera, elaboran ya lo que se conoce como savia elaborada en forma de almidón, azúcares y demás, y empieza a bajar toda esta savia ya rica, ya aprovechable por todos los órganos y las células de la planta, empiezan a bajar, a distribuirse por la planta mediante los tubos cribosos del floema, que están ubicados en la parte más externa de la planta, o sea, la parte cercana a la corteza o a la cáscara, como le decimos. Y muchas veces, si nosotros logramos producir una situación de estrés o de alguna forma atrofiar estos haces del floema, vamos a generar una sobreacumulación de nutrientes ya elaborados sobre la parte de la herida o la parte maltratada de la planta, lo que por supuesto la planta, al sentirse con un exceso de nutrientes en esta parte aérea, va a inducir una floración y por supuesto una fructificación. La técnica del anillado, que es una de las más comunes utilizadas en los frutales, consiste en hacer un corte a modo de espiral en la cáscara de la planta, que ya se afecta un poco el leño. De esta forma vamos a afectar temporalmente, es muy importante esto, que no es lo mismo anillar que cerar la planta. Cuando ceramos la planta, que es cuando se saca la cáscara alrededor completa, sí secamos la planta muere. Pero en el caso del anillado no, porque en el anillado no se retira la corteza, simplemente se le hace una herida que la planta más adelante va a ser capaz de sanar y volver a su sistema normal. En este sentido, como estamos dañando los vasos que bajan la savia hacia las partes más bajas de la planta, cortamos de cierta forma el suministro de esta savia hacia las partes inferiores y garantizamos esa sobreacumulación que estaba explicando en la parte más alta, o sea, por encima del corte. Y en esta parte, por supuesto, es donde vamos a tener las flores y los frutos. En nuestro jardín botánico, una de nuestras áreas principales que tenemos abiertas al público es el área de frutales, es donde tenemos nuestra colección de plantas frutales. En ella atesoramos alrededor de 40 especies de árboles frutales y plantas de diferentes portes, como ya les hablaba anteriormente, y se divide fundamentalmente en dos categorías, frutales tradicionales y frutales no tradicionales. Dentro de los frutales tradicionales tenemos especies conocidas como el mango, el tamarindo, el anón, la chirimoya, la guanábana, el níspero, el mamey, el canistel. Son algunas de las especies más conocidas por nuestra población. Y dentro de los frutales no tradicionales, que ya como lo dice su nombre, son los frutales que no son comunes para los cubanos, tenemos el vignae, la trampa de mono, el jambolán, el Diospyros digna o zapote negro. Son plantas que hoy sé que van a resultar muy interesantes al público y que les invito a que dentro del resto del programa los vayamos conociendo más específicamente. Estamos en estos momentos cerca de una de las plantas más interesantes que atesoramos acá en nuestra colección de frutales en el Jardín Botánico, que es la conocida trampa de mono, que se conoce científicamente como Lecitis dubia. Es una planta que es originaria del Brasil, de la selva amazónica, y se conoce como trampa de mono. Es una característica bastante interesante porque la forma de sus frutos tiene una forma de cápsula. Recuerda, Ronald, que es un fruto dehiscente, o sea, el fruto suelta la tapita que tiene encima y entonces que caen las semillas. Y es importante, dado que la tenemos acá, conocer de que no podemos forzar la cápsula cuando está cerrada para consumir los frutos. Tiene que suceder de forma natural esta apertura porque si no los frutos serían tóxicos, como en el caso de la mayoría de las nueces. A ver, un frutal interesante que tenemos por acá, exótico, es la nona mucosa, o sea que antiguamente era Rollina mucosa, pero ahora pasó a nona mucosa, que es es de la familia Anonaceae. Se parece mucho a la guanábana, está entre la guanábana y el anón en cuanto a lo que es las espinas, las escamas. Esta planta es menos dulce que la de chirimoya, excelente para hacer batidos con leche, pero hay que tener cuidado con las semillas, no se pueden batir porque son tóxicas, igual que las demás semillas de las otras anonáceas. Esta planta de América Central, como ya ha demostrado que se da bastante bien en nuestro país, es una recomendación que le damos a todos nuestros agricultores
primero que la degusten, pueden venir acá al Jardín Botánico, ese es uno de nuestros objetivos principales, la conozcan, vean cuáles son sus beneficios y por supuesto que se extienda su cultivo en nuestro país porque es una planta bastante interesante, con muy buenos rendimientos, por lo menos por acá por el jardín, y es algo diferente que pudiéramos añadir a la dieta de frutales de nuestra población. Otra planta interesante es el jambolán. El jambolán es familia de la guayaba, familia de las mirtáceas. Tiene un sabor característico a guayaba verde y es también un antioxidante por la cantidad de tanino que contiene. Y algo interesante con el jambolán, que incluso no sabemos qué es lo que es, o los televidentes no van a conocerlo por su nombre, pero sin embargo los espirituanos estamos muy adaptados a verlo porque en nuestra ciudad se cultiva como planta ornamental y está ornamentando parques, avenidas, incluso en la pesca, en la zona cercana a la pesca podemos ver, son grandes árboles. Es de la familia de las mirtáceas, pero bueno, esto nos parece a veces un poco increíble porque no se asemeja en nada, por lo menos a modo general, es un árbol bastante grande. Y sus frutos por lo general los pasamos desapercibidos porque no sabemos que se pueden consumir. Sin embargo, si vienen por acá por el jardín se los podemos mostrar y van a poder degustarlos, son frutos bastante interesantes y tienen muchas bondades desde el punto de vista medicinal, como ya estábamos hablando. Y algo interesante hablando de la pera es que el árbol de la verdadera pera, que es la Pyrus communis, la que conocemos como pera en nuestro país, aclarando un poco, es Jambosa malacense, es una mirtácea. En el caso de la pera, la Pyrus communis, el árbol sí se da, sí lo podemos plantar en nuestro país, se da bien, el árbol llega a adulto, una planta, o sea, tiene buen frondo y demás, pero no llega a fructificar como debería, debido a que la planta necesita de una helada, o sea, que se congele la planta, que le nieve, para luego después, cuando termina el invierno, inicia la primavera, entonces es que se fructifica. No es con el caso de la manzana, que ya la manzana se han obtenido varias, o sea, existen variedades que sí se dan en nuestro clima tropical, aunque lleva un manejo bastante complejo de podas y demás para lograr obtener los frutos en los climas tropicales. Otra especie interesante de Diospyros que tenemos por acá es el Diospyros digna, que es conocido como zapote negro, que es una planta, incluso es un manjar en los países orientales. Y se conoce como zapote negro por la coloración que tiene la pulpa de la fruta a la hora de que se abre el fruto como tal. Solamente en frutales tenemos, es importante aclarar, una sola planta que está dentro de nuestra colección que no es comestible, que es una nuez bastante tóxica, que es la Hircine nutans, que es bueno que nuestros visitantes lo conozcan, que es una planta que se utiliza más bien como ornamental, pero bueno, forma parte de nuestro patrimonio frutal, aunque no sea una especie más, o sea, común como frutal para los seres humanos, es una especie más bien medicinal, sirve como purgante incluso. Y quería comentar también, Elonay, sobre la ciruela gobernadora, que es una de las frutas exóticas más dulces que tenemos por acá. La ciruela gobernadora, te refieres a la Flacourtia indica, es una planta, ya lo dice su nombre, índica, igual que el tamarindo, son una planta que es originaria de la India y se está cultivando como frutal acá en nuestro país. Por lo general siempre está limitada a jardines botánicos por el momento, pocas personas son las que la están cultivando en sus casas, pero sí es un fruto bastante interesante. Es un poco astringente como el marañón y demás, pero a la hora de degustarlo es bastante dulce y su producción es bastante elevada. Incluso lo conocen a veces como cereza por la forma que tiene la planta, parece mucho una cereza también. Otra fruta interesante que tenemos por acá es el marañón y o sea, una característica curiosa sobre esta fruta es que, o sea, lo que nosotros nos comemos como fruta no es la fruta, en realidad es el pedúnculo engrosado. La fruta en sí es la semilla. Para consumir el fruto, que equivocadamente las personas piensan que es la semilla, se puede tostar y hacer un dulce. Ya, es importante esto de tostar el fruto del marañón, que ya les decimos que es lo que pensamos que es la semilla, porque contiene altas concentraciones de cianuro de potasio y de consumirse sin tostarlo puede incluso ya producir un envenenamiento. Otra cosa interesante, el marañón y el mango son de la misma familia. Cuando nos fijamos bien en el fruto del marañón o la semillita que tiene fuera, si nos fijamos bien parece un manguito. Son de la misma familia, que es la familia Anacardiaceae. ¿Qué significa Anacardiaceae? Ana significa fruto, cardio, corazón, o sea, sería fruto en forma de corazón humano. Esa es otra de las frutas que tenemos por acá, frutas tradicionales, o sea, el mango, muy importante
en la dieta del cubano, ya que puede ser un antioxidante natural. El mango es bueno, el mango es una planta que es originaria también de la India, igual que el tamarindo, y el mango ya en cuanto a su comportamiento dentro de la flora de nuestro país, es una planta naturalizada, pero ya incluso en estos últimos años ya ha empezado a tener un comportamiento invasivo. Por las vacas mismas lo van propagando, y ya el mango lo podemos encontrar muchas veces en lugares del monte donde no debería haber una planta de mango y simplemente está creciendo ahí de forma natural por esta característica que está adoptando ya, que ya es una planta ya potencialmente invasora incluso en nuestro país. De forma general hemos ya aprendido, hemos dado un recorrido por las diferentes o las especies más interesantes de frutales que atesoramos acá en nuestro Jardín Botánico Provincial. Solo resta invitarlos a que nos visiten y puedan degustar de algunas de ellas, para que ya incluso este conocimiento ya no se quede ahí y también puedan vivir la experiencia de sentir en su paladar el maravilloso sabor que nos ofrecen estas frutas, que muchas de ellas no las conocemos, sin embargo sé que les van a resultar sumamente interesantes. Por hoy se termina nuestro tiempo y nos tenemos que despedir. Espero que haya disfrutado tanto como nosotros de la exquisitez de nuestras frutas, esas que intervienen en una alimentación completamente saludable y que hemos podido conocer a profundidad gracias a los conocimientos de los especialistas del Jardín Botánico Espirituano. Usted sin falta regrese la próxima semana, porque aquí le estaré esperando el martes a las 6:30. Hasta entonces, nos vemos.